A continuación vamos a presentar a la próxima ponencia, que va a estar a cargo de Martín López de la Manzanara, de España, de International Sales Key Account Manager de Global Solutions. Tiene diferentes estudios en materias tecnológicas como son grado de técnico superior y de telecomunicaciones, grado en ingeniería informática, es Lead Auditor 27001, cuenta con 6 años de experiencia en la implantación, capacitación y mantenimiento de sistemas de gestión automatizados en materia de continuidad del negocio, SGCI, NIST, PCI DSS, Compliance Penal, ISO 9001, ISO 14001, protección de datos, ISO 31000, antisoborno ISO 37001, canal de denuncias y SOX. Ha trabajado en proyectos en empresas referentes de diversos sectores y países como el energético, bancario, industrial, telecomunicaciones, alimentación, salud, educativo y retail, entre otros. La ponencia de... no sé si llegará a estar, estamos en tiempo, o es temprano, si no pasamos a algún comercial nuestro, y 11:15 estamos... no sé si estás... Martín, ya estás disponible acá. Bueno, un placer. Sí, por si mi lado estoy disponible. vas a tener disponibilidad un poquito mayor, así que bueno, bienvenido y muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Álvaro, a ti y a todo el equipo de ISACA por este evento, en este caso el capítulo SIGRAS. Agradecer a todos también los asistentes que estén y bueno, bienvenidos a todos. En este caso, venimos a hablar desde el lado de Global Suite Solutions y en este caso también venimos en colaboración de ATS, Buenas Prácticas de Uruguay, compañía en este caso estratégica, de partner estratégico nuestro en Uruguay. Y venimos a hablar de los principales beneficios de implementar el marco de ciberseguridad de AGESIC en una estrategia GRC. En esta línea, bueno, pues como ya conoceréis, se ha aprobado el marco, se viene aprobando ese marco de ciberseguridad en Uruguay. La AGESIC ha hecho un largo trabajo en este sentido para posibilitar o dar esa opción a las organizaciones de Uruguay en esta materia de ciberseguridad que está tan a la orden del día. Sobre Global Suite Solution, para aquellos que no nos conozcan, simplemente unos detalles. Somos una compañía de origen español, pero que venimos trabajando muchísimos años en toda Latinoamérica. Concretamente, como adelantaba, colaboramos con ATS Buenas Prácticas en Uruguay de manera presencial y venimos apoyando a las organizaciones en aspectos de riesgos, seguridad, continuidad, cumplimiento legal, temas de auditoría y privacidad. En este sentido, bueno, por un lado, somos desarrolladores, somos fabricantes de una solución GRC como es Global Suite, donde hoy plasmaremos toda esta experiencia que tenemos en esa implementación del marco y cómo, desde nuestro punto de vista, puede ser una manera muy ágil hacerlo con ese panorama de GRC dentro de las organizaciones. Del mismo modo, comentar pues, esa experiencia orientada a más de 15 años en la implantación de proyectos, en el mantenimiento de todos ellos, en diferentes regulaciones y normativas y con en este caso, casos de éxito en más de 2.000 clientes, más de 30 países y con una red de partners en torno a unos 60. Tenemos una serie de certificaciones como compañía, tanto a nivel de transparencia corporativa, de buen gobierno, donde esa parte de GRC creo que es un punto importante a plasmar, y también, por otro lado, a proteger la información y ese aspecto de la ciberseguridad, como son esas normativas ISO, más del lado tecnológico, como puede ser la 27001, la 22301, 20000 o 9001 en esta línea. Concretamente, bueno, pues para centrarnos o para ir hablando de ese marco de ciberseguridad de AGESIC, en este sentido también un poco hemos participado en algunas ponencias que han hecho el equipo de AGESIC dentro de Uruguay
Y en esta línea, bueno, sabemos que ese marco viene gestándose desde 2015, ¿vale? Donde, bueno, ya se identificó desde el gobierno uruguayo esa importancia de los aspectos de ciberseguridad, esa necesidad que cada vez más pues, la tenemos presente y, por tanto, se vino evaluando una serie de normativas, de estándares. La idea un poco de AGESIG en esta línea, según hemos podido saber, era, bueno, no inventar nada nuevo, pero sí adecuarse a marcos, a normas, a estándares. Y entre ellos, bueno, pues NIS principalmente, que es un poco el núcleo que tiene la normativa o el marco, es un estándar, una norma estadounidense donde sobre todo va orientada a aspectos tecnológicos y que permite, bueno, pues no inventar esa rueda, como decíamos, sino ver esas buenas prácticas, esos estándares, donde coge aspectos de temas de ciberseguridad, coge aspectos de temas más de una ISO 27001, por ejemplo, o como vemos ahí de LISA, de aspectos industriales o de COVID, es decir, es un macheo, por decirlo así, de diferentes normativas internacionales y sobre todo, pues el enfoque que tienes es una visión integral de la ciberseguridad, no ir a un lado muy técnico, sino partir de la gobernanza, la parte principal de una organización, el negocio de la compañía y a partir de ahí ya sí basarnos en otros aspectos más técnicos, en políticas, en personas, por decirlo así, y cualquier aspecto relacionado con la ciberseguridad. Pero ya no solo la parte más técnica, más de las áreas de ingeniería informática, con estándares raros, sino, bueno, tenerlo como la ciberseguridad como un todo, toda la parte también en la que tiene que participar la gerencia, basado en los objetivos, basados en las estrategias, pero que en ese sentido luego agrupe o haga que el resto de áreas también hablen entre sí. Concretamente, bueno, pues para iniciar un poquito, para aquellos que no conozcáis el marco de AGESIG, el marco de ciberseguridad, sobre todo en este sentido, la idea o cómo está estructurado es poder tener una estructura que ahora llegaremos a mayor detalle, pero sobre todo es un marco que es reconocido. ¿Por qué? Porque cuenta o su elaboración ha sido con normas, estándares y buenas prácticas de gran madurez en el aspecto de la ciberseguridad. En este sentido, el marco pues, incluye todos los aspectos, como decíamos, de NIS, los controles de la 27001 en ese sentido, que, por ejemplo, pues, el gobierno uruguayo o muchas organizaciones de gobierno de Uruguay tenían como exigencia o están adecuadas o en línea con esa 27001. Por tanto, es un punto también adicional. Del mismo modo, con lo que se ha buscado con el marco es también incorporar algunos requisitos normativos que existen desde el propio gobierno de Uruguay del lado de la seguridad. ¿Con qué fin? Con el fin de que aquellas compañías que se adecúen a este marco de ciberseguridad estén tranquilas de que son unas buenas prácticas que le van a permitir cumplir con cualquier normativa o regulación en aspectos de ciberseguridad del propio Uruguay. Entonces, es otro de los puntos muy importantes de ese alcance o de lo que permite el marco. Otro de los puntos, bueno, en este sentido es la flexibilidad que tiene, es decir, en esta línea es una adaptación total a cualquier tipo de organización, independientemente del sector en que trabaje, de la madurez que tenga en los aspectos de ciberseguridad y del tamaño, ¿vale? De cualquier actividad que realice, el marco se adapta perfectamente. Innovador, ya que, como comentaba al inicio, no es únicamente técnica la visión que nos da este marco, sino que nos permite definir controles, definir planes de acción, definir cómo se va a estructurar la compañía en cualquier ámbito, desde el lado de la gerencia y del negocio, hasta unificar ese otro mundo de la parte más técnica o interna de la organización. Entonces es clave y como ahora veremos, lo que nos da una estrategia GRC es justo esa visión, tener toda la parte de gobierno, toda la parte de negocio y poderlo alinear con los riesgos y el cumplimiento de la compañía. Y del mismo modo, bueno, pues que sea simple. ¿A qué nos referimos con simple? Bueno, pues nos va a detallar para definir la madurez que tenemos, el marco nos da todas las claves para definir esos pasos, nos da las etapas que debemos ir realizando dentro de la organización, incluso nos va a poder permitir o nos va a recomendar esos controles que debemos seguir para avanzar sobre él. Incluso, como ahora comentaremos en el siguiente punto, nos lo va a permitir en función del tipo de compañía que seamos, del tipo de actividad y de los expuestos que estemos a riesgos de ciberseguridad en cualquiera de los casos.
Otro de los puntos, comentar en este sentido de cómo es este marco de AGSI, ¿qué estructura tiene? Pues tiene una parte que sería el núcleo, ¿vale? Que es la base. En este sentido sería esa planilla de mapeo del conjunto de actividades que hay que ir realizando para irse adecuando a este marco, cómo tendría que estar preparada la compañía en este sentido. Y esta base es idéntica al marco NIST, es decir, que se basa en esas buenas prácticas, en ese éxito del marco NIST. Es importante también decir que ¿por qué está adecuada ese núcleo de esa manera? Porque es importante seguir manteniendo esa vigencia y esa correlación con el marco de origen del que surgió, pero también volver a insistir en el que el propio marco también incorpora requisitos necesarios de las organizaciones en Uruguay que le aplican directamente. Entonces se amplía más esa visión. Tendremos todos los controles para poder implementar y pues directamente podemos hablar incluso de un caso de ejemplo como puede ser un control de acceso. Podemos marcarlo, identificarlo si lo tenemos un control de acceso dentro de la organización, si está o no está. Pero aquí viene un segundo detalle de este marco, que son los niveles. ¿Qué son los niveles? Bueno, nosotros podemos implementar un control dentro de la compañía, como decíamos, ese control de acceso, pero tenemos diferentes formas de implementarlo. Lo podemos implementar con una persona encargada de controlar ese acceso, con un control automatizado de iris, por decir otro ejemplo, con una videocámara, con un candado. Es decir, hay muchos factores en los cuales nosotros podemos ir viendo qué controles o cómo se va a implementar un control dentro de la organización. Entonces, el marco de AGSIC, para facilitar y para poder ser muy accesible para cualquier tipo de compañía y madurez, nos va a permitir limitar ese nivel en el que estamos cumpliendo el marco, ¿vale? No simplemente tendremos la misma exigencia desde cualquier punto, sino que vamos a poder ir definiendo niveles para concretar el grado de adecuación o el grado de implementación de cada uno de estos controles. Por último, otro de los detalles a comentar es la parte de los perfiles. No todas las organizaciones son iguales, como veníamos comentando, ni tienen una etapa inicial en el mismo nivel de riesgos. Es decir, en este sentido hay compañías que están mucho más expuestas a los riesgos de ciberseguridad por su propia operativa, sectores de banca donde realizan transacciones de crédito, todo de manera digital, están muy expuestas a este conjunto de aspectos de ciberseguridad y por tanto el marco también nos va a definir tres perfiles, que sería el básico, el estándar y el avanzado, donde pues efectivamente no va a exigir lo mismo a una compañía que tenga esa operativa amplia de manera tecnológica a otra que puede ser pues, en la obtención de materias primas o en algún aspecto, alguna de las tareas en las que ese entorno tecnológico, a pesar de ser algo importante, no es el principal punto de su actividad y, por tanto, en ese aspecto va a tener la posibilidad de identificar los perfiles concretos que le aplican. Entonces, un poco es la estructura y las posibilidades que nos da el marco. ¿Cómo implementamos este marco? ¿Qué funciones tiene principalmente el marco de AGSIC? Bueno, pues las cinco principales es la de tener la posibilidad de identificar cómo es nuestra compañía o qué hay en nuestra organización. Retos principales, bueno, pues saber cuál es el contexto, determinar el negocio, es decir, esos servicios, esos procesos que tiene la organización, hacer toda la captura de activos, saber qué hay dentro de nuestra compañía, qué dependencias y, por supuesto, dentro de esa identificación también está el evaluar qué riesgos tenemos del lado de la ciberseguridad. En este caso, seguimos hablando de ese marco, todo orientado a ciberseguridad, pero como veremos, habrá muchas sinergias con una estrategia GRC dentro de las organizaciones. Segundo punto que tenemos que hacer, protegernos. Ya hemos analizado ese contexto, esa estructura, esa parte de cómo es nuestra organización, qué puntos críticos tiene y, por tanto, protegernos a través de controles donde el propio marco nos va a ir recomendando, mitigar al máximo el riesgo de la organización, ver qué riesgos asumimos, ver qué planes de acción determinamos, trabajar en el día a día. ¿Con qué fin? Con el fin de poder estar preparados y, por un lado, la siguiente etapa es la de detectar, tener un monitoreo continuo, ser capaces de poder detectar cualquier posible ataque, cualquier posible vulnerabilidad, con el fin de anticiparnos o con el fin de poder reaccionar lo más rápido posible. En esta línea, en este proceso de mejora continua, va a ser ese monitoreo, ver vulnerabilidades, ver posibles incidentes y en caso de que ocurran, pues como vemos en la siguiente etapa, sería el responder.
Para ello, para la mejor forma de poder responder ante un incidente es poder tener una cierta planificación, definir nuestros planes en materia de continuidad, en materia de cómo se va a gestionar un incidente en función de las tipologías y, sobre todo, ¿con qué fin? Con el fin de minimizar impactos. Que ocurra algo dentro de la organización, sea de manera directa, sea de manera indirecta, que seamos capaces en este aspecto de la ciberseguridad de minimizar los impactos que pudieran afectar a la organización. Esa gestión de incidentes, esa continuidad de las operaciones que tengamos, que estemos lo más preparado posible. Y del mismo modo, y muy relacionado con los dos anteriores, es ese punto o esa etapa de recuperar. Es decir, que seamos resilientes, seamos una compañía que nos podamos levantar ante cualquier impacto y en ese aspecto, esa resiliencia es que nos permita recuperarnos y definir para ello una serie de planes. La mejor forma, como ahora comentaremos, pues igual que es el planteamiento de esa estrategia de GRC, es poder ir trabajando, ir analizando todo lo que es nuestra organización, por supuesto todo basándolo desde el punto de objetivos, de gerencia, de esa definición de responsabilidades y a partir de ahí ir bajando hacia el conjunto de riesgos, ir protegiéndonos a través de controles, a través de planes de recuperación, a través de planes de continuidad y poder estar totalmente preparados para poder reaccionar y recuperarnos en cualquier crisis que nos ocurra o que nos afecte. Hasta aquí esa visión que queríamos daros un poco de en qué consiste ese marco de AGSI, que muchos conoceríais, pero simplemente era para situar ese punto principal y que, por otro lado, lo vamos a ir alineando con lo que es una estrategia GRC. ¿Qué es el GRC? Para aquellos que no los conozcáis, bueno, pues tenemos esas tres grandes bloques, el gobierno, el riesgo y el cumplimiento. Por un lado, la parte de gobierno que nos va a dar todos los aspectos de la situación de la compañía, es decir, cómo es nuestra organización, qué objetivos tenemos, ese liderazgo, las estrategias corporativas, los planes de acción que tengamos en ese sentido, políticas y directrices, funciones y responsabilidades, todo el desempeño, que si vemos ya tiene gran parte de esa identificación que inicialmente nos pide el marco de AGSI. Es decir, que poder llevar una estrategia de GRC nos va a permitir tener esa base de estructura de compañía, de definir qué roles y responsabilidades tenemos, de establecer o priorizar todos aquellos aspectos de objetivos y estrategias. Segundo punto, segundo bloque, la parte de gobierno, la parte de riesgos, donde trabajaremos, bueno, cuál es el nivel de protección que tiene la organización frente a cualquier evento. En el marco nos hemos centrado en la parte de ciberseguridad, pero en este sentido lo hacemos de manera global dentro de la organización, es decir, identificar todos los detalles de nuestra compañía basándonos en esa parte de gobierno, en esos objetivos de los que nace todo, de esos, un poco esa parte de negocio, ese contexto que nos da la parte del gobierno, bajarlo a esos riesgos para conocer cómo está dispuesta la compañía a posibles eventos. Y hablamos de riesgos aquí en cualquier tipología, operativos, financieros, de medio ambiente, estratégicos, de temas legales, de temas reputacionales, un punto también muy importante que tratar, temas de recursos humanos o de privacidad. Bueno, cada vez las compañías en este sentido estamos más expuestas, un mundo además muy cambiante y por tanto es importante detectar cualquier tipo, identificar, seguimos en esa primera etapa que marcaba el marco, de qué hay en la organización y cuáles son los puntos críticos. Por otro lado, el tercer punto, la parte de cumplimiento. Puede ser adecuación a cualquier normativa, a cualquier regulación que nos afecte y, por tanto, debemos conocer el nivel de desviación con respecto a los requisitos legales que tengamos, normativos, contractuales, para poder competir contra nuestros oponentes o competidores, para estar dentro del mercado, para los entes reguladores. Al final, cada vez las organizaciones estamos mucho más reguladas de manera directa, de manera indirecta, para poder competir. En ese sentido, son más exigentes o es mucho más exigente el mercado actual y, por tanto, es importante tener esa parte de cumplimiento muy bien alineada con los riesgos y los riesgos que tengamos derivados del cumplimiento y, por tanto, también alineado a los objetivos corporativos. Es decir, si un incumplimiento de la compañía nos puede derivar en una parada de un proceso, en una parada de actividad, en una parada de poder dar
soporte o seguir cumpliendo con las actividades que realice la compañía. Entonces, tener esa visión global y de manera colaborativa. Concretamente, bueno, pues en estos aspectos, algunas cuestiones, algunos puntos que son muy interesantes de que nos podamos hacer es si realmente ocurre un evento dentro de la organización, ya sea desde el aspecto de la ciberseguridad, con toda esa identificación que comentábamos y poder estar preparados con la serie de controles, como nos comenta o nos insta el marco. En caso de que ocurra, peligran mis objetivos corporativos. Estoy preparado para reaccionar en caso de que realmente ocurra un evento, para saber si efectivamente hemos hecho bien esa identificación, nos hemos protegido, que era el segundo punto del marco, y hablamos aquí no solo de ciberseguridad, sino de cualquier aspecto. Otro de los puntos, bueno, conozco los riesgos que como organización estoy asumiendo, todo. Conozco esos riesgos que me pueden venir derivados del aspecto de ciberseguridad, en los que trabajamos mucho. Venimos también trabajando en aspectos de continuidad de negocio. Vemos, por ejemplo, impactos reputacionales, impactos de que podamos perder datos personales de nuestras organizaciones, a través de proveedores, riesgos de terceros, que los tengamos analizados. Al final tenemos muchas casuísticas que dentro de una estrategia de GRC nos permite implementarlas. Dispongo de información necesaria y a tiempo frente a imprevistos para la toma de decisiones. Otro de los puntos también muy interesantes. No es solo trabajar en identificar, en protegernos, sino luego tener esa posibilidad de la toma de decisión muy ágil, ¿vale? Que era otro de los puntos en los que veníamos comentando, el poder reaccionar a tiempo. Estamos como organización midiendo los indicadores clave de riesgo, es decir, tenemos ese monitoreo continuo donde sepamos cuáles son nuestros puntos críticos, si han subido, si se mantienen, si se están bajando, si hemos cambiado cierta actividad y, por tanto, me aparece un nuevo punto crítico dentro de la organización, poder tener esa situación muy clara y accesible. Y, por otro lado, bueno, ¿cómo venimos trabajando? Ya como lo abrimos a todo un GRC, como os decía, este marco de AGSI nos da todas las facilidades orientadas a la parte de la ciberseguridad, pero aquí vemos que es un punto muy interesante y ahora veremos los beneficios que tiene el planteamiento de GRC dentro de una organización para la propia implementación del marco, orientado a saber si somos silos aislados o somos eficientes como organización. Es decir, cada área trabaja por su lado, compartimos los riesgos, compartimos la estructura principal, servicios, procesos, objetivos de los cuales se basa todo. O, como digo, cada uno tiene su metodología, cada uno reporta sus riesgos y nadie sabe del resto de áreas. Un punto, una serie de cuestiones que son muy interesantes que nos podamos hacer y podamos trabajar en ellas. ¿Por qué? Porque disponer de una estrategia GRC nos puede dar unas grandes ventajas, sobre todo orientado a la reducción de costes. ¿Por qué? Porque vamos a ser mucho más eficientes en el conjunto de actividades que realicemos, y vamos a ir avanzando todas las áreas en la misma dirección, como os decía. Es decir, hablaremos un lenguaje común, cada uno desde el punto de la ciberseguridad, desde el punto de la continuidad, privacidad, temas legales, pero la base va a ser común, va a ser un enfoque global, el contexto del cual nos habla el marco también va a ser algo común, esa base principal, las estrategias, los objetivos, pero en ese sentido vamos a tener una estructura o un punto de partida común. Y sobre todo lo vamos a hacer con un enfoque colaborativo, donde el conjunto de áreas vayan aprovechando sinergias, y lo que nos va a evitar esto es el punto 2, evitar duplicar actividades. Si conseguimos la información, esa identificación inicial, va a ser global, va a ser general de la compañía, por tanto, el resto de áreas se pueden aprovechar, eficiencias de tiempo, de recursos que realicemos en ese sentido, que invirtamos, y, por tanto, que toda esa información esté lo más centralizada posible, tanto para la identificación, como digo, como para los planes de acción que serán comunes. Nos van a permitir potenciar el conjunto de áreas, es decir, hacerlo de una manera colaborativa. Otros puntos muy interesantes, bueno, pues poder tener esa visibilidad global de los riesgos corporativos desde cualquier faceta, desde cualquier aspecto. Estaremos esos mismos criterios que definía el marco, de identificar, de proteger en ese sentido, de hacer el monitoreo continuo, de luego ser resilientes y el poder recuperarnos. Todos esos puntos nos los va a permitir llevar una estrategia GRC, pero desde cualquiera de las áreas de la organización. Visibilidad del grado de cumplimiento, tanto de ese marco de AGSI para saber el nivel de madurez, como desde cualquier otra normativa, regulación o certificación que queramos adquirir. Planificación, pruebas, capacidad de reacción, es decir, ese enfoque de estar preparados ante cualquier situación.
un punto que es clave, que es fundamental, en el cual todos los eslabones de la cadena deben estar alineados, deben conocer. En la parte de ciberseguridad cada vez creo que estamos más concienciados de que de cualquier usuario, empleado, stakeholder interesado de la compañía debe estar alineado con esa concientización orientada a ciberseguridad. Nos puede entrar un ataque desde cualquier punto de la compañía, incluso de manera externa. Y por otro lado también, pues esa concientización lo vamos a extrapolar a una manera corporativa, una manera global. Temas legales, temas reputacionales, protección de datos, como decíamos, canal de denuncias, podemos hablar en ese sentido. Es decir, cualquier punto puede ser un riesgo para la organización, para su imagen, para sus objetivos, para, en ese sentido, ser rentables como compañía. Y por supuesto, bueno, pues que esa mirada de GRC siempre va a ir alineada con un punto clave que son los objetivos corporativos. Si se cumplen los objetivos, estamos, por decirlo así, todos contentos, pero debemos sustentar esos objetivos en que todo lo tenemos controlado, todo está preparado y, sobre todo, vamos a ir orientados a reducir la incertidumbre en las organizaciones. Que en caso de que ocurra un incidente no improvisemos. En este caso, tenemos a algún amigo de la compañía que siempre comenta que los planes de continuidad hay que hacerlos en tiempos de paz, que en los tiempos de guerra es complicado hacerlos. Por tanto, pues justo igual que nos identifica ese marco de AGESTIC orientado a ciberseguridad, el poder planificar, el poder concienciar, el poder tener programas de pruebas para que en caso de que ocurra no improvisemos, sino que tengamos lo más preparado posible todas las tareas con el fin de evitar o minimizar los impactos que nos puedan afectar. Si seguimos una estrategia de GRC, ¿en qué nos convertimos como organización? Pues en este sentido vamos a ser una organización mucho más consciente. ¿Consciente en qué? En conocer qué cambios hay dentro de nuestros entornos, internos, externos, y que puedan introducir riesgos. Nuevos riesgos derivados de nuevas actividades, derivados de cambios dentro de la compañía, de nuevos objetivos, de nuevas regulaciones que nos apliquen. Es decir, en ese sentido, con esta estrategia GRC estaremos muy preparados y podemos reaccionar ante esos cambios también, que es otro punto importante. Ser resilientes, otro de los aspectos del marco de AGESIC que nos insta o nos reclama, es el hecho de poder definir esos planes que no son infalibles, que a veces fallan, pero que cuanto más podamos probarlos, más probamos, en este caso, ajustarlos, será mucho mejor para relacionarlo con ese contexto de la compañía, con los riesgos y los impactos, y por tanto, en caso de que los tengamos que utilizar, van a ser mucho más útiles. Ser proactivos, tanto desde el lado de la ciberseguridad como desde cualquiera de las áreas de la organización, proactivos en esa identificación, en esa protección, en ese camino a seguir, ¿vale? Donde identifiquemos todos los detalles. Ser mucho más ágiles, en este caso, bueno, pues ágiles a la hora de reaccionar. Vamos a tener todo preparado, nos vamos a sentir más seguros, esa evacuación de las oficinas ya la hemos practicado, el poder desconectar todos los servidores por algún ataque también lo hemos practicado, lo hemos revisado. Es decir, vamos a ser mucho más ágiles tanto a cualquier incidente o evento que nos ocurra o ante cualquier cambio de estructura de compañía, de compra de alguna nueva organización que se mete dentro de la organización y podamos, en ese caso, reestructurar, que nos vayan a derivar de nuevos riesgos, nuevas actividades. Todo va a ser mucho más ágil. De manera más eficiente, como comentábamos en el punto anterior, reducir la duplicación innecesaria, la redundancia de actividades, esos silos dentro de la organización, sino que todo vaya pues, con una serie de procesos, con unas comunicaciones entre las diferentes áreas, con ese aprovechamiento de la información de un lado para otro, que sea todo pues, de una manera mucho más colaborativa y más amistosa, y sobre todo pues, en ese punto de la alineación con el negocio. Es decir, siempre tener el punto de mira de que la compañía debe ser rentable, de que el punto de negocio en ese sentido es la clave en este aspecto, que los objetivos se cumplan y alineado pues, al desempeño, a la gestión de riesgos, al cumplimiento para apoyar esos objetivos comerciales, esos objetivos de la propia compañía también. En cualquier caso, si somos una compañía de gobierno del mismo lado, tendrán sus exigencias, sus objetivos y los puntos para que la operativa sea la correcta. Entonces, en este punto son las principales claves que vemos en una implementación de todo un GRC donde nos dé esas posibilidades de estar mucho más preparados.
En este sentido, bueno, pues con esta experiencia que os comentábamos un poco como compañía, con la implementación de proyectos que venimos realizando, implementación, pues, por ejemplo, de la propia normativa NIS, como veníamos comentando, incluso teniéndola relacionada con la ISO 27000, con muchos estándares también muy relacionados con este marco que existe en otros países o regulaciones, o sinergias entre una normativa de continuidad y seguridad. Bueno, todo este trabajo que venimos realizando, hemos ido analizando cómo para las organizaciones el implementar una estrategia GRC les va a dar un retorno de la inversión importante. Con todos los factores, los beneficios que veníamos comentando, de esos ahorros de tiempo, de esa eficiencia en los procesos, a la hora de poder tener la información mucho más accesible a la hora de cómo nosotros la hemos ido centralizando y hemos ido colaborando en las diferentes áreas, silos de la organización, hemos obtenido que podemos llegar hasta un 50% en la optimización del tiempo de las actividades de las diferentes áreas, ahorrando tiempo en la evaluación de procesos, en la duplicidad de esfuerzos. Del mismo modo, ese retorno de la inversión, de los tiempos que se ahorran, del conjunto de actividades adicionales que podemos realizar en ese tiempo, de los recursos que también en ese sentido podemos ir destinando a otro conjunto de actividades, podemos llegar hasta un 314% del retorno de la inversión y sobre todo también en ese sentido la optimización del rendimiento anual, hasta un 40% en esa eficiencia de recursos, en esa realización incluso de informes, donde bueno, la información ya va a ser mucho más colaborativa, no vamos a tener luego que consolidar información en el cual cada una de las áreas vayan reportando. Otro de los puntos también, por ejemplo, es la parte o el área de auditoría, que efectivamente será un silo más independiente, pero que sí que desde su punto de vista también es muy interesante poder ver todo un GRC y poder ver cómo desde de la raíz de la compañía, de esa parte de gobierno, nos va llegando toda la información, cada una desde su punto de vista y con su alcance. Ciberseguridad analizará lo que tenga que analizar, continuidad, legal, antisoborno, cualquiera de las diferentes áreas de la organización, pero por supuesto luego todas siguiendo con una serie de sinergias, siguiendo un patrón común, como es la organización. Al final, lo que nos tenemos que dar cuenta es que estamos analizando la misma compañía, sea desde un enfoque o sea desde otro, y por tanto siempre esa información, esa evaluación de los procesos nos va a venir muy bien el poder hacerla de una manera colaborativa. Un poco es el enfoque principal y como el marco de AGESIC, esa implementación, esas buenas prácticas que nos insta a abordar y muy testadas con esos estándares internacionales, pues seamos capaces de abordarlo, de afrontarlo y que repercuta, tengamos ese retorno de la inversión dentro de la compañía. Y bueno, en este sentido, comentarles que también vamos a estar mañana disponibles para cualquier duda que surja, si no recuerdo mal, a la 1:15 o 1:15 uruguaya en este sentido, donde podemos conversar sobre cualquier duda que tengáis de la ponencia que hemos hecho, sobre conocer mayores detalles respecto a algún proyecto que queráis abordar en vuestro sentido, conocer nuestra opinión, nuestro expertise en esa implementación de proyectos o ese enfoque de GRC, cualquier duda, cualquier mayor detalle, tanto en la sesión de mañana como por supuesto tenéis nuestros contactos, tenéis a todo el equipo de ATS Buenas Prácticas a vuestro servicio en ese sentido que son la cabeza visible dentro de Uruguay de Global Switch Solution y esta alianza estratégica que tenemos con todo el equipo de Daniel Sorokin. Pues cualquier duda, cualquier cuestión adicional, estaremos encantados de poder atender. ¿Vale? Perfecto, Martín, muchísimas gracias. Hay una pregunta que te hace Gladys Leonor Coronado Farroñán en relación a si cuando hablas de la organización, que la organización debe ser ágil, ¿te refieres a que sea rápida o te refieres a que plantee una metodología ágil? Me refiero en ese enfoque sobre todo a que sea muy rápida, es decir, que hayamos preparado todo, que la compañía esté preparada, esté planificada, hayamos evaluado los diferentes escenarios que puedan ocurrir dentro de la compañía, que tengamos diferentes planes a la hora de ejecutar en caso de que ocurra un incidente, un evento, y a partir de ahí consideraremos que la organización va a ser ágil. Del mismo modo, bueno, hay compañías que implantan esa metodología ágil en ese sentido, un poco también de ese modo y podría ser totalmente válida también en ese apoyo del GRC. Correcto. ¿Vale?
Tienes otra pregunta de Santiago Genial. Mañone. ¿Cómo aconsejas realizar la identificación de riesgos de seguridad de la información? ¿Un enfoque a raíz de los activos de información o de los riesgos de los procesos de negocios? Pues ahí, sobre todo, ahí hablamos de las dos partes. De por un lado, una parte muy técnica, o más del lado de la seguridad, que también el marco lo implementa, donde lleguemos a nivel de cada activo, evaluar, bueno, qué consideraciones hay que tener, qué riesgos nos pueden venir a partir de este activo concreto, llegar a ese nivel de detalle específico, más técnico. Y luego también el poder apoyarlo con una visión más a nivel de proceso, también podría ser interesante. Es decir, la doble visión sería el ideal. Quizá para una parte más prioritaria desde el lado de la seguridad iría la parte técnica, donde analizaríamos los activos en detalle, los activos en cuestión. No sé si he resuelto la duda o si quieren que comentemos algún punto A más ver, espera detallado. que si hay alguna otra pregunta. No, bueno, Sí. no hay más preguntas por ahora. Así que bueno, Martín, más que gracias, una presentación impecable. Muchísimas gracias por tu ponencia, que ya has repetido. Así que bueno, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias, Un placer Álvaro. escucharte. Muchas gracias a todos vosotros y encantado de cualquier duda, poder reunirnos, poder conversar. Estaremos encantados. Muchas gracias a todo Perfecto. el equipo. A ti, Cuídense. muy Chao, amable. chao. Gracias.